Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde me estés mirando. Soy Nancy Sabino y hoy en otra entrega de este ciclo Un curso de milagros para todos, vamos a compartir el capítulo 2 del libro Un curso de milagros, la parte del texto, específicamente hoy la separación y la expiación. Estoy súper emocionada por este compartir que estamos haciendo aquí por YouTube, porque la verdad que este es un capítulo muy rico, muy hermoso, que estuve preparándome un poquito, releyéndolo, después de un tiempo que hacía que no leía específicamente este capítulo, y realmente es hermoso, un capítulo súper rico el que nos toca hoy compartir. No te olvides, todas las semanas vamos a estar compartiendo un capítulo de Un curso de milagros, vamos por el 2, compartimos la semana pasada el prefacio y el capítulo 1, y te invito a que te conectes conmigo por WhatsApp para que te ingresen en los grupos donde se recibe la lección diaria y también el vínculo, ¿sí?, para poder entrar a la reunión donde compartimos los capítulos. También me podés encontrar en las redes sociales. Al finalizar este video te voy a poner todas mis direcciones para que me puedas encontrar y te puedas nutrir de este compartir, ¿sí? Necesitamos llegar todo para que realmente la afiliación esté completa y la expiación sea real para nosotros. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con este capítulo 2. Lo primero que vamos a hacer es nuestra acostumbrada invocación, que está en la página 3031, y justamente esta invocación está en el capítulo 2, así que genial, porque bueno, vamos a compartir el capítulo donde justamente la invocación está. Y es un llamado a todos los obradores de milagros. Así que cerramos los ojos, respiramos profundo, y simplemente escuchamos. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Respiramos profundo, nos permitimos un instante de comunión y abrimos los ojos. Hermosa la invocación de la página 3031 de este capítulo, justamente 2, donde justamente es un llamado a todos los obradores de milagros para que hagan su papel dentro de este despertar, ¿sí? Bien, vamos entonces con el capítulo 2, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es la defensa correcta y la liberación del miedo. Realmente espectacular este capítulo. ¿Saben que este es uno de los capítulos más psicológicos de un curso de milagros, ¿sí? Porque justamente sienta las bases para el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Yo diría que es una de estas unidades en donde uno tiene que prestar especial atención, porque es la base para que luego todo el proceso que vamos a hacer con el curso de milagros tenga sentido y esté construida sobre una base sólida. Así que te recomiendo que lo leas al menos 2 veces a este capítulo y que repases las instrucciones muy precisas en las que se habla acá de cómo liberarnos del miedo, cómo corregir esta falsa creencia que tenemos en la separación, ¿sí? Que es realmente el origen de todo, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito en este capítulo del significado de la posesión. Les recuerdo una vez más que estamos simplemente compartiendo un extracto, aunque yo tengo el libro aquí abierto y seguramente les voy a leer alguna cosita, ¿sí?, del capítulo, pero estamos tratando de tomar el resumen del capítulo y compartir esas ideas, ¿sí? Este capítulo habla sobre el significado de la posesión, ¿sí? O de cómo buscar sustituir a Dios obteniendo del exterior. Esto es la inversión de pensamiento de la que habla el curso, ¿sí? Nosotros creemos que podemos llegar al bienestar o la perfección por medio del mundo exterior. Entonces creemos que la energía viene de afuera hacia adentro, cuando en realidad es solo nuestra mente la que proyecta afuera, por lo cual la única forma que tenemos de tener una real bienestar es justamente corrigiendo la mente, ¿sí?
Todas nuestras tendencias a poseer o ser poseídos, el dinero, las personas o el espíritu del conocimiento, no es más que distorsiones de nuestro deseo profundo por ser poseídos por Dios, de nuestra irresistible atracción hacia Él. Esas distorsiones son la falacia de la posesión. No podemos ser poseídos por nada de nuestro mundo, no hay tiranía, porque nuestra voluntad es libre, que es como Dios nos creó. Si hay autoridad, porque nos creó. Qué interesante, no estamos a merced de nada del mundo. Dice el apartado 1, los orígenes de la separación de este capítulo, una frase que les quiero leer, un pedacito que les quiero leer porque es genial, ¿no? Hay un proceso que nosotros necesitamos identificar que tiene que ver con la posesión, y es, primero, ¿crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó? Segundo, ¿crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente? Tercero, ¿cree que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú? Cuarto, ¿crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación? Qué interesante, porque aquí vemos cómo usamos de manera inadecuada, ¿sí?, nuestra mente. Estamos cerrados, hermanos, y necesitamos llegar a la corrección. Por eso lo primero que necesitamos hacer es identificar estas creencias, ¿sí? Nosotros creemos que nuestra mente puede cambiar lo que Dios creó, ¿no? Dios nos creó perfecto en nuestra mente. Aunque nos proyecte una deficiencia, no puede cambiar lo que Dios creó. Seguimos siendo perfectos. Por eso lo que hacemos con la mente es generar ilusiones, ¿sí? Dice este apartado de los orígenes de separación, te liberas cuando aceptas la expiación, la cual te permite darte cuenta de que en realidad tus errores nunca ocurrieron. Esto es importante entender que cuando aceptamos la expiación, que más adelante en otros capítulos vamos a hablar más de la expiación, ¿sí? Pero lo importante es entender que nosotros, por medio de la expiación, lo que vamos a hacer justamente es corregir un error de algo que nunca ocurrió, porque simplemente hemos distorsionado la mente, ¿sí? Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. ¿Eliges la realidad o eliges la ilusión? Y esto es lo que te tienes que preguntar. Vamos un poquito más. La causa de la separación o de por qué nos separamos de Dios. El capítulo 2 también habla de esto, ¿no? Una malinterpretación del deseo de conocimiento, comer del árbol de conocimiento tras la mentira de la serpiente ego, nos llevó a abandonar voluntariamente nuestra paz mental, el jardín del Edén. Nos separamos de Dios al querer nosotros mismos ser nuestros autores. Y entonces comenzamos a fabricar el mundo, miedo, en sustitución de nuestra capacidad de crear en el amor. Fabricar es proyectar miedo hacia afuera, extender es proyectar amor hacia afuera. Al separarnos nos quedamos dormidos. De hecho, desde Adán seguimos así. Ahora es necesario deshacer la aparente separación, salvándonos, iluminándonos mediante el regreso, reunión, atonement en inglés, con Dios. Qué interesante. Miren ustedes, aquí en los orígenes de la separación, en el subtítulo 1 del capítulo 2, dice, el jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación, era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Nosotros estábamos en un estado mental donde no necesitábamos nada, donde estábamos en comunión con Dios, donde Él se comunicaba con nosotros directamente. A partir de nuestra creación falsa, de las ilusiones, de traer al miedo en contraposición al amor, es que nos desconectamos de Dios aparentemente, ¿sí? Porque nuestra mente creó un nivel donde está cerrada, donde está errada. Y justamente el curso lo que busca es que nosotros podamos salirnos de ese lugar. Ahora hablemos un poquito del uso adecuado de la negación. Este capítulo también habla de esto que es súper importante. O cómo negar las ilusiones es un paso previo a aceptar nuestra verdadera identidad. Antes de poder entender quiénes somos, de entrar en este pleno autoconocimiento y poder aceptarlo, necesitamos volvernos muy buenos en la negación y hay que ver cómo es adecuada que nosotros usemos eso, ¿sí? Podemos negar la verdad, esta proyección de mundo que hacemos, o negar la ilusión, ¿sí? El cielo. Mediante la negación, el error
mediante la negación del error, defendemos la verdad. Al negar la ilusión, liberamos la mente y nuestra voluntad para volver a crear. El curso es un camino de discernimiento para separar el grano de la paja. Qué interesante, porque mediante la guía del Espíritu Santo, nosotros vamos a lograr sacar lo que es ilusión por un lado de lo que es realidad por otro. Y vos me dirás, ¿cómo me doy cuenta de eso? En primer punto, algo que a mí me sirvió mucho es entender que todo lo que genere miedo o conflicto directamente no es real, y todo lo que genere amor sí lo es. Aunque yo debo ser consciente que lo que mis ojos ven sigue siendo una ilusión, aunque represente mi parte más santa, o sea, el amor. ¿Sí? Pero nunca nos olvidemos que el Espíritu Santo, que es nuestra guía, nuestro maestro en este deshacer, nos va a guiar con estos recursos para que nosotros logremos justamente despertar. Así que debemos estar atentos a esto, ¿sí? Tenerlo muy, muy presente, diría yo, ¿no? Porque es algo realmente muy importante. Vamos a ver cómo reinterpretamos las defensas. De hecho, el apartado número 2 del capítulo 2 se llama la expiación como defensa, ¿sí? Cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos dice, lleva todos los errores ante la luz, y puesto que el error es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. Esto realmente me encantó, gente, realmente. Y les voy a proponer algo. Quiero que piensen en alguna cosa que les haya molestado de estos últimos días. Cualquier cosa, no importa, una discusión, una situación, algo que quizás escucharon, vieron en las redes sociales, en la televisión, donde sea, ¿sí? Y ahora quiero que cierres tus ojos, quiero que respires hondo, y lo vas a poner adelante tuyo. A eso que te molestó, a eso que no te gustó, quiero que lo pongas adelante tuyo. Y vas a dejar que el Espíritu Santo ponga arriba, rodee todo eso con una luz muy, muy intensa. Y vas a ver cómo literalmente comienza a deshacerse partícula por partícula, hasta que lo único que queda es la luz. Respiramos profundo. Y cuando exhalas, abres los ojos lentamente. Hermoso, ¿verdad? Esto lo podés hacer siempre, todo el tiempo. Es una visualización creativa realmente hermosa, donde podemos llevar la verdad del curso a nuestra vida diaria, ¿sí? Porque el curso es una experiencia, no es una carrera que estudiamos, es una experiencia. Bien, veamos cómo reinterpretar las defensas o cómo utilizar nuestras defensas en favor de la verdad. Todos los mecanismos psicológicos utilizados para defender nuestra sombra, nuestra intelectualización, las disociaciones, la retirada, la huida, las distancias, la regresión, la sublimación, son reinterpretados por el espíritu como mecanismos útiles para defensa contra la ilusión. De hecho, la expiación, nos dice este capítulo, es un acto de amor, ¿sí? Y es la defensa que debe usarse a favor de la verdad, ¿sí? Justamente la expiación. La expiación, pues, resulta ser la única defensa que no es una espada de dos filos, tan solo puede sanar. Cuando vos aceptás la expiación para vos mismo, estás aceptando entregar al Espíritu Santo el error y dejar que se sane tu mente. Y vos me dirás, bueno, pero ¿y cómo sería? ¿Cómo lo voy a ver? Eso no es algo que te tengas que cuestionar. Cuando sanamos la mente, la proyección que proviene de la mente también se transforma. Y en última instancia, debemos tener siempre claro cuál es nuestro objetivo con la experiencia del curso. Nuestro objetivo no es hacer un mundo de ilusiones tan cómodo que nos quedemos aquí. No, nuestro objetivo es despertar. Claramente el primer escalón para despertar, y lo decimos en este capítulo, es el prerequisito, estar listos. Pero una vez que estamos listos, comenzamos a vivir una experiencia que es el sueño feliz,
¿sí? Que vamos a ver un capítulo más adelante. Y justamente cuando llegamos a ese momento es donde ya el juicio se abandona y estamos listos junto a nuestros hermanos para poder dar el paso final que da Dios por nosotros. Él nos abre la puerta al reino, ¿sí? Debemos estar listos, primero para vivir el sueño feliz y luego para despertar, ¿sí? ¿Vieron? Es amoroso el curso, definitivamente. Les voy a compartir una pequeña imagen, ¿sí? Acá tiene la dirección de lo extraje, que tiene un fragmento del curso que la verdad me encanta sobre curación. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Esto lo dice acá en el capítulo, ¿sí? Lo pueden encontrar en el apartado segundo del capítulo 2. Pero miren qué interesante, milagro el medio, expiación el principio, curación el resultado. Entonces, yo estoy percibiendo algo conflictivo porque en realidad estoy proyectando porque tengo una mente errada. Entonces, acepto, la expiación para mí misma, lo cual significa que estoy dispuesta a entregarle al Espíritu Santo para que sea reinterpretada, ¿sí? Una vez que yo expié, entonces el milagro es el medio por el cual se va a manifestar la sanación en mi mente. Y la curación, que siempre que hablamos de curación es curación de la mente, ¿sí? Va a ser el resultado de expiar y el milagro, ¿sí? La curación es esencialmente una liberación del miedo, porque todo conflicto proviene del miedo, como lo dijimos recién, ¿sí? Bien. Excelente, me encanta este capítulo, es hermoso, realmente lean y relean porque acá está el kit de la cuestión para luego avanzar con el curso. La reconciliación como defensa o como la defensa definitiva es la reconciliación. Qué interesante, la defensa definitiva es la reconciliación. La reconciliación es el mecanismo ideado por Dios para poner fin a la separación. Este proceso se inició mucho antes de la resurrección de Jesús. Muchas almas y ángeles fueron enviados durante mucho tiempo antes, pero tuvieron que retroceder ante la fuerza de los ataques de los separados. Mediante la reconciliación nos liberamos de nuestro pasado al tiempo que regresamos a Dios. Cuando la reconciliación haya sido alcanzada por toda la afiliación, ya no habrá necesidad del tiempo, que es un efecto de separación. La reconciliación requiere un compromiso total por nuestra parte. Nos cuesta creer que una defensa que no es destructiva pueda ser buena. La asociación con perder algo. La asociamos, perdón, con perder algo. Pero los mansos son los que heredarán la tierra porque solo quienes no atacan pueden ser fuertes. Qué interesante y qué difícil que resulta al principio entender justamente esto. El ataque, ¿sí? Siempre es una defensa inadecuada y lo debemos tener muy presente, ¿sí? Necesitamos dejar de atacar y comprometernos con la reconciliación. Si no nos comprometemos a entregar cada conflicto que experimentamos al Espíritu Santo para expiarlo, si no recibimos de buen grado los milagros, la curación mental no se va a presentar y la reconciliación no va a ser posible, ¿sí? Necesitamos tener pero muy claro eso. Y les quiero leer un pedacito del su capítulo 3 del capítulo 2, que se llama El altar del miedo, ¿sí? Y lo primero, ¿no? Dice, solo puedes aceptar la expiación dentro de ti liberando la luz interior. Oh, eso es importante, la visualización que hicimos recién hace un ratito es esencial. Debemos liberar la luz para que justamente nos alcance, ¿sí? Y dice este capítulo, que es muy interesante, el que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no es así. Todos debemos entrar en este proceso de reconciliación, aceptar la expiación. Y aunque parezca que va en contra de nuestro libre albedrío, no es así. Dios nunca hubiera permitido que su Hijo sea realmente errado, erróneo, deficiente. No, Él asegura nuestra perfección. Por eso es que nos manda el Espíritu Santo, para que cure nuestra mente, que está enferma, dado que hoy se ve o se percibe inadecuado, ¿sí? O percibe lo que fabrica como algo distorsionado, algo que proviene de algo que no existe. El miedo no existe y lo que proviene del miedo es tan inexistente como el miedo, ¿sí?
Realmente esto es increíblemente hermoso de entendernos, ¿sí? Bien, vamos un poquito más. La restauración del altar, ¿sí? O cómo la reconciliación con Dios es un proceso interior de recuperación de nuestra verdadera voluntad. Interesantísimo, porque hace poco estuvimos con las lecciones que tienen que ver con mi voluntad y la voluntad de Dios son una. Y realmente lo vivo de esta manera, ¿sí? Conectarme con la afiliación, con mis hermanos, entender que todos somos uno y que necesitamos curar nuestra mente, es un proceso que me ha llevado a recuperar mi voluntad, que es una con Dios. Mi voluntad es la perfección, mi voluntad es ese jardín del Edén, ¿sí? Se los voy a leer de vuelta. El jardín del Edén es el estado mental, el que no se necesita nada. Sí, justamente estamos entendiendo que nuestra voluntad es la voluntad de Dios, estamos restaurando este jardín del Edén. No porque haya desaparecido, solo porque lo dejamos de ver. Y el Espíritu Santo lo que está haciendo es traernos la visión real, ¿sí? Acercándonos ese jardín del Edén. Dice esta hermosa parte de restauración del altar. La reconciliación solo puede ser aceptada en tu interior. Desde la separación hemos utilizado las defensas para protegernos de la reconciliación y mantenernos separados. La santidad de un templo reside en el altar interior. El cáliz se encuentra en nuestro altar interior, más allá del cuerpo. Es una cuestión de tiempo que todos aceptemos la reconciliación. Su inevitabilidad parece contradecir nuestro libre albedrío, pero esto no es cierto porque nuestra verdadera voluntad coincide con la de Dios. El umbral del dolor puede ser grande, pero no ilimitado. Al final todo el mundo reconoce que hay un camino mejor. Los hijos de Dios tenemos derecho a la perfecta paz que proviene de la perfecta confianza. Dios está solo sin sus hijos y nosotros nos sentimos solos sin Él. Qué bello esto, ¿no? Y que no nos acobarde el umbral del dolor, porque es tan inexistente como el dolor mismo. Y este apartado del altar de Dios realmente es un apartado muy, pero muy bello, ¿sí? A medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona. Esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual y al mismo tiempo mitiga el apego a la visión física, ¿sí? A medida que vos logres aceptar la expiación, a medida que reconozcas a la afiliación y esta reconciliación se vuelva algo factible dentro tuyo, entonces a medida que eso pase, es como dice acá, ¿no? Vamos a ir viéndolo, ¿no? Vamos a ir despertando la visión espiritual y vamos a ir apagando la visión física que no es real. Y todo esto ocurre en nuestra mente, el kit de la cuestión es la curación mental, ¿sí? Bien, veamos un poquito el milagro como medio de curación. O cómo corregir la confusión de niveles es un paso esencial de la reconciliación. Curarse implica liberarse del miedo. Bueno, esto es súper importante. Toda curación es una liberación del miedo, ¿sí? Cuando decimos curar, estamos hablando no del nivel del cuerpo, sino del nivel de la mente, y es acá donde no hay que confundir los niveles. Lo que curamos es la mente, porque es la mente la que proyecta lo que vos ves con tus ojos, que solo es una interpretación de la proyección que vos mismo estás ocasionando. Curarse implica liberarse del miedo, y para ello se debe reconocer que el nivel de la mente con el espíritu es el nivel causativo. El cuerpo es un pensamiento de la mente y es utilizado como un medio de aprendizaje. El querer alcanzar la felicidad mediante el cuerpo es magia. El mundo material es un producto de la mente colectiva, que es lo que necesita curación. Magia es creer que la materia tiene poderes creadores o curativos. Sin embargo, los procedimientos mágicos, como por ejemplo los medicamentos, pueden ser útiles inicialmente para evitar exacerbar el miedo, que no haría más que reforzar la separación. O sea, si tenés miedo, toma el medicamento, ¿sí? Porque si tu mente no está libre de miedo, es muy difícil que el Espíritu Santo pueda utilizar tu mente para que se cure tu cuerpo, ¿ok? Igual ese no es el objetivo, ¿sí? El objetivo de toda esta práctica es la curación mental. Eso es algo que diferencia un curso de milagro de la ciencia cristiana, ¿sí? Que por ahí algunos preguntan, ¿no? De qué diferencia hay entre una cosa y la otra, ¿ok? Y les voy a leer un pedacito, ¿sí?
que la verdad que es increíblemente bello, de este subcapítulo 4 del capítulo 2, que se llama La curación y la liberación del miedo. Fíjense en lo que dice en el apartado 2, en la segunda parte, en la segunda oración. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles. O sea, cuando yo enfermo, ¿sí? Enferma mi mente y ahí enferma lo que sea de la ilusión, entonces lo que estoy teniendo es una confusión de niveles. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar, ¿sí? Esto siempre hay que entender que cuando estamos enfermos es porque hemos invertido el sentido real de fabricación. ¿A qué me refiero? Nosotros generalmente vamos de adentro hacia afuera y cuando estamos enfermos hemos creído que es de afuera hacia adentro, ¿sí? Bueno, acá me resuena un poco, yo soy biodecodificadora entre algunas otras cosas que hago, y los biodecodificadores siempre decimos que el cuerpo grita lo que la mente se calla. Y esto es bastante real entender que toda enfermedad corporal es una enfermedad mental y que la única curación real es la que efectuamos en la mente, ¿sí? Bien. Veamos otro apartadito, la única responsabilidad del obrador de milagros. Acá estamos, nosotros somos los obradores de milagros, porque somos los que aceptamos la expiación para nosotros mismos y logramos que el milagro venga a nosotros y que la curación se efectúe. Y lo hermoso del milagro es que puede ser extendido, compartido con nuestros hermanos. Cuando nosotros curamos nuestra mente, estamos curando la mente de todos. La única responsabilidad del obrador de milagros o cómo aceptar la reconciliación es el paso necesario para obrar milagros. El obrador de milagros debe aceptar la reconciliación o la expiación, ¿no? Reconociendo que la mente es el único nivel causativo. O sea, lo primero de todo, que necesitas vos poner claro que lo único nivel en el que se causa algo es la mente. La mente es la fabricadora, ¿sí? Así se evita exagerar la importancia del cuerpo, que es solo un mecanismo de aprendizaje, y enfatiza el papel de la mente como única capaz de aprender. El aprendizaje implica despertar el ojo espiritual y apartar la fe en la visión física. Muy, pero muy interesante, y quiero dejarles un poquito más claro el tema de los remedios, leyéndoles un apartadito de este subcapítulo 4, ¿no? Dice, todos los remedios materiales que aceptas como medicamentos para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos, ¿sí? Entonces, es falso que vos puedas curar por medio de agentes no creativos, que son los medicamentos, pero una vez más te decimos que por supuesto, tómate los medicamentos si tenés miedo, porque si no, no vas a poder salirte de ese ciclo, ¿sí? El miedo muchas veces nos atrapa y el Espíritu Santo lo único que puede hacer es mostrarnos que tenemos miedo, porque nuestra percepción está invertida, lo que da lugar a la creencia de que los milagros son algo temible, tememos la curación real, ¿sí? Y necesitamos seguir creyendo en la ilusión. Entonces, ahí es donde claramente tomar los medicamentos es necesario, ¿ok? Bien, vamos con esta responsabilidad que tenemos los obradores de milagros. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Es lo que decíamos aquí, ¿sí? El cuerpo no existe, excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. La magia es el uso insensato o mal creativo de la mente y los medicamentos físicos son una forma de hechizo, cuidado. Mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros, ¿ok? A una orientación milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta, o sea que hasta que no puedas tener una mentalidad recta, obrar milagros es difícil. Entonces vamos a decir, bueno, eso es un círculo, ¿cómo hago para solucionar las cosas? Entrégalas al Espíritu Santo, porque Él es tu guía y tu maestro interno, es el que va a saber cuál es el siguiente paso. ¿Sí? No te lo preguntes vos y no trates de deducir cuál es el siguiente paso. Simplemente preguntáselo a Él, rendite. Perdón, ¿eh? Bien, un poquitito de agua.
Toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. Entonces, la única responsabilidad del obrador de milagro es aceptar la expiación para sí mismo, o como lo llamamos acá, la reconciliación, que me parece un término fantástico, espectacular para entender la expiación, ¿sí? La expiación es la reconciliación. Expiar es reconciliarnos con el hecho de que lo que estamos viendo es falso. Lo declaramos, es falso, te lo entrego, Espíritu Santo, y confío en que vos me vas a mostrar la verdad, ¿sí? Bien, buenísimo esta parte. Vamos siguiendo un poquito más. Acá tenemos una pequeña imagen que vamos a compartir con un pedacito. Cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Recuerda que donde esté tu corazón, allí también está tu tesoro. ¿Dónde tenés el corazón? ¿Dónde estás poniendo tu corazón? Porque cuidado que allí está tu tesoro, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora con la corrección del miedo. O cómo liberarnos del miedo es nuestra responsabilidad. Somos responsables de ejercer nuestra voluntad para liberarnos del miedo. El miedo implica que hemos elevado preocupaciones físicas al nivel mental. Si no nos permitimos comportamientos inapropiados, ¿por qué si permitimos pensamientos dementes? Somos responsables de lo que pensamos, que es donde podemos ejercer la elección. Jesús nos sugiere que dejemos bajo su control los aspectos materiales de la vida y que nos guíe en el discernimiento de las elecciones. No pidamos que nos libre del miedo, pero sí que nos ayude a recuperar nuestra voluntad por la cual tomamos decisiones. No hay miedo, es que hay conflicto entre lo que quieres y lo que haces. Si hay miedo, es que hay conflicto entre lo que quieres y lo que haces. Solo la mente puede producir miedo. Esto no se corrige haciendo las cosas mejor, sino queriendo mejor. Claro, debemos corregir la mente, o sea, el querer, ¿ok? Para que justamente no haya conflicto, porque el hacer proviene, obviamente, del querer. Vamos un poquito más. ¿Y cómo es el proceso de corrección? Y podemos darles unos pasos. ¿Cómo corregimos? Primero, reconocer el miedo. Reconócelo. Si tengo un conflicto, tengo miedo. Y si tengo miedo, es porque no elegí el amor. Y vos podés elegir de nuevo. Eso es lo bueno. La elección del amor perfecta es la expiación o reconciliación. ¿Sí? Aquí aparece la oración de la reconciliación que podemos resumir. Rezo para unificar mi voluntad con la de Dios. Rezo para aceptar la reconciliación con convicción. Rezo para que mi miedo sea sustituido por amor. Afirmo mi voluntad para aceptar y actuar según el principio de reconciliación y termina diciendo, aquí estoy. Hermoso, ¿no? Así que reconoce que tenés miedo, porque si hay un conflicto tenés miedo. Reconoce que no lo elegiste con amor y acepta la expiación para ti mismo, ¿sí? Tu voluntad y la voluntad de Dios es uno y la voluntad de Dios es que vos seas su perfecto hijo y quiere que despiertes de la pesadilla que te has autoimpuesto, ¿sí? Bien, ¿cuál es el poder real de la mente? O la importancia de reconocer el poder de nuestra mente tanto cuando fabrica como cuando crea. Reconozcamos que la mente es un agente poderoso que nunca cesa, nunca duerme, lleno de fuerza creativa. Esta energía se puede utilizar para fabricar miedo o crear amor. Miren acá, acá está bien puesto, cuidado. Reconozcamos que la mente es un agente poderoso que nunca cesa, nunca duerme, lleno de fuerza creativa. Esta energía se puede utilizar para fabricar miedo o crear amor. No hay pensamientos ociosos, todo pensamiento produce efectos. Necesitamos entrenamiento para vigilar nuestros pensamientos. Para ser obradores de milagros es necesario reconocer plenamente el poder de los pensamientos y renunciar al pensar errado, ¿sí? Tú no justificarás un comportamiento demente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¡Qué interesante! ¿Sí? ¿Por qué entonces condonas pensamientos dementes? Claro, o sea, no vas a justificar un comportamiento demente porque no lo pudiste evitar. Cuidado, porque los pensamientos también tienen la misma circunstancia. Perdón, la cámara tenía una cosita. Bien, entonces, tus acciones son el resultado de tus pensamientos, ¿sí? Por eso es necesario que entendamos que no hay pensamientos ociosos.
Todos los pensamientos producen efectos, todos. Necesitamos entrenar nuestra mente como obradores de milagros para justamente renunciar a la mente errada en favor de la mente recta que el Espíritu Santo nos está mostrando. Y acá no estás solo, vos no lo tenés que hacer por vos mismo, lo tenés que dejar que el Espíritu Santo le haga. Necesitamos una mínima voluntad de entregar al Espíritu Santo para que justamente esto pueda suceder, ¿sí? Nunca te olvides que la presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente, ¿sí? Y es sacar que cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Cada vez que tienes miedo has tomado una decisión equivocada. Y deshacer el miedo es tu responsabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitas? Pedir ayuda para cambiar las condiciones que suscitaron esa situación de miedo, ¿ok? Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente tus creaciones falsas. Tienes que dejar de hacerlo, Balta. Antes de decidir hacer algo, pregúntale al Espíritu Santo, ¿sí? Si estás de acuerdo con lo que vos decidís. Déjalo que Él decida, ¿sí? De hecho, respiramos, Espíritu Santo, no sé qué hacer con estos conflictos. Pensá en cualquiera que quieras de conflictos. Decide tú por mí, Padre. Me rindo a tu guía. Un momentito y ya podemos seguir nuestro día. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces, justamente lo que decimos acá, ¿no? Así que cuidadito, ¿ok? Reconoce, tu mente es poderosa, no cesa nunca, es creativa, y vos podés utilizar la energía de tu mente para fabricar miedo o para crear o extender amor, ¿sí? De vos depende. Y vos decir, ¿cómo lo hago? Entregale al Espíritu Santo cada pensamiento y deja que Él lo reinterprete, deja que Él te guíe por el sendero que te va a llevar al amor, ¿sí? Deja que eso pase. Bien, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Cuidado. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Esto es importante porque venimos diciendo de que necesitamos rendirnos a la guía, pero si nuestra voluntad no es fuerte de rendirnos al Espíritu Santo, si no practicamos esto cada momento del día, entonces no se puede llevar adelante. Y para eso está el libro de lecciones, ¿sí? Las lecciones te van a llevar, te diría amorosamente, aunque lo podamos experimentar con miedo o con furia o con dolor a veces, te van a llevar por un camino que va a deshacer el pensamiento egoico en favor del sistema de pensamiento del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, siempre experimentamos miedo y el miedo proviene de la falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Y el amor perfecto viene de la expiación o de la reconciliación, como lo hemos llamado aquí, ¿sí? Bien, vamos a ver cuál es el conflicto básico, porque es genial, porque acá en este capítulo 2 hablan de la causa y el efecto y también habla del miedo y el conflicto, que es fantástico, ¿sí? Bien, el conflicto básico o la estructura de la mente y cómo se habla de dos opciones, miedo y amor. En esta sección J, o Jesús, le llamamos J, cariñosamente, aborda el tema del inconsciente. Incluye un diagrama que resume en líneas generales. Este diagrama está inspirado por otro realizado por Robert Perry, que pude ver en una de las clases del programa Course Compassion. Y es interesante observar que el conflicto localizado entre el consciente y el inconsciente superficial en continua retroalimentación está limitado por nuestra tendencia al amor, que surge como corrientes ascendentes de nuestro inconsciente más profundo, atraído por el imán de Dios. Creo que es una forma muy novedosa de representar la naturaleza humana, esencialmente amorosa frente a otras visiones más pesimistas. El conflicto básico está entre crear o fabricar. Fabricar es crear erróneamente. Entre elegir amor o miedo. El conflicto no puede desaparecer hasta reconocer que las creaciones erróneas, derivadas del miedo, no son reales. Solo nos queda dejar de proyectar ya y aceptar la reconciliación para perdonar las proyecciones del pasado. Qué interesante. Esto es muy, pero muy importante. Nosotros hace un rato dijimos que lo que comienza el proceso es la expiación,
que el milagro es el medio por el cual logramos la curación mental, ¿sí? Esta es la línea, digamos, básica. Entonces, tenés que aceptar la expiación para vos mismo. ¿Qué significa aceptar? Vamos una vez más, ¿qué significa aceptar la expiación para vos mismo? Saber que todo lo que te produce un conflicto, todo lo que te produce un miedo, una aflicción o una emoción de cualquier tipo que no sea amor, es errado, es falso. Declaralo, esto es falso, Espíritu Santo, te lo entrego a ti para que lo reinterpretes. Y dejás que el milagro ocurra, ¿sí? El milagro es la respuesta del Espíritu Santo a esta situación, ¿sí? Bien, vamos un poquito más. La maestría del amor o de cómo solo merece la pena centrarse en el amor. Sin duda merece la pena solo centrarse en el amor. El miedo no puede controlarse. Bien, eso es interesante y es atemorizante también, ¿sí? El miedo no puede controlarse. El mero hecho de creer en su existencia impide su control. El conflicto solo se puede resolver siendo un maestro del amor. El miedo es nada y el amor es todo. Debemos aceptar que hemos creído en la separación, si no podremos revertirla. A ver, se los voy a poner en una situación práctica, ¿sí? Voy por la calle en mi auto, voy conduciendo el auto en la calle y de repente alguien se me cruza y casi choco con esa persona, ¿sí? ¿Cuál debe ser mi reacción? Ustedes dirán, ¿cómo reaccionarás las cosas que le dirás al otro auto? No. Mi reacción, la reacción apropiada del obrador de milagros es: te lo entrego, Espíritu Santo, permíteme cambiar mi forma de ver esto, porque mi primera reacción va a ser ver al otro como un atacante y tratar de defenderme, cuando no existe el ataque y no es necesaria la defensa, ¿sí? Entonces, permíteme ver amor en lugar de esto, permíteme reinterpretar por medio tuyo esto que estoy viendo. Entonces, a cada situación que vivamos, entreguémosla al Espíritu Santo y pidámosle a Él que lo resuelva. Sigo leyendo un poquito más. Dios ha creado un solo hijo formado por muchas mentes. Dios ha creado un solo hijo formado por muchas mentes. La filiación en su unidad trasciende la suma de las partes. Cuando una de las mentes falta, la unidad está incompleta. El conflicto no se podrá resolver hasta que todas las partes individuales hayan regresado. O sea, entendamos que cada mente que supuestamente existe en el mundo no es individual, sino que formamos parte de una mente más grande, una mente colectiva, llamada en el curso filiación, y que hasta que no regresemos todos no podemos. Por eso nosotros debemos hacer nuestro trabajo de expiación, de milagro y de curación, y debemos invitar a nuestros hermanos que también lo hagan, porque hasta que no regresemos todos, no regresaremos realmente. El proceso de la maestría del amor es interactivo y retroalimentado. Se inicia con un poco de disposición, que es un prerequisito. Con cada milagro ganamos algo de confianza en nuestra habilidad como obradores. Esa confianza refuerza nuestra maestría y la confianza total solo se alcanza con la maestría. ¡Qué divino! Porque un poquito que estés dispuesto es el prerequisito que se necesita. El Espíritu Santo toma esa chispita de disposición y va ganando tu confianza, mostrándote la verdad, conectándote con el amor, con la paz, con la felicidad. Y te aseguro que la confianza va a ser total cuando estés viviendo el sueño feliz, ¿sí? Y ustedes mirán, ¿el sueño feliz qué es? ¿Estás en alguna mansión o algo? No. El sueño feliz es tu vida, pero sin juicios. El sueño feliz es despertar cada día y que la paz, el amor y la felicidad de Dios no dependa de ninguna circunstancia externa, solo de tu sensación. Vamos ahora con el último apartado de la separación y la expiación, un apartado precioso, chicos, que es el significado del juicio final. O cómo el juicio final es simplemente una evaluación para preservar el amor, ¿sí? Claramente, en nuestras vidas las únicas creaciones reales son las derivadas del amor. Todo lo demás es superfluo o falso. El juicio final consiste en una evaluación sobre aquellos que hemos creado con amor. El juicio final no es Dios, es nuestro. Tal y como lo entiendo, el juicio final puede verse en diferentes escalas. Por ejemplo, a largo plazo, en la que el juicio final tendrá lugar cuando todos nosotros caigamos en cuenta que solo el amor permanece, será la culminación de la unión con Dios. Llevará millones de años. O no, porque estamos acortando el tiempo.
El medio plazo, en la que puede ocurrir al final de nuestras encarnaciones, en nuestro momento de transición, evaluaremos nuestras creaciones. Un proceso similar es por el que han pasado muchas personas en las experiencias cercanas a la muerte. Y al corto plazo, por el cual, por ejemplo, al final de cada día hacemos el balance de lo realizado. Sí. Bueno, yo voy a agregar algo. Para mí, el juicio final se presenta cada día de mi vida cuando yo me conecto más con el amor que con el miedo. Cuando paso más momentos del día inspiradas y que no depende de lo que a mí me pase, ¿sí? Entendamos que cuando yo hablo que estoy conectada más con el amor que con el miedo, no es porque a mí no me pasen cosas, sino porque a pesar de que esas cosas pasan, yo no las interpreto como un ataque, no necesito defenderme y confío en mi invulnerabilidad. Y eso solo lo consigo justamente haciendo las lecciones, leyendo el libro y dejando que el Espíritu Santo reinterprete todo lo que estoy viendo. Recuerda pues que cada vez que miras fuera de ti y no reaccionas favorablemente ante lo que ves, te has juzgado a ti mismo como indigno y te has condenado a muerte. Se las voy a repetir y por favor escúchenla atentamente. Recuerda, pues, que cada vez que miras fuera de ti y no reaccionas favorablemente ante lo que ves, te has juzgado a ti mismo como indigno y te has condenado a muerte. ¡Wow! Y muchas veces es fácil reaccionar favorablemente, ¿sí? O sea, muchas veces va a ser sencillo amar cuando aparentemente los otros nos aman, pero es más difícil reaccionar favorablemente cuando el hermano que está frente a nosotros parece atacarnos, pero lo que está haciendo es una petición de amor y nunca te lo olvides. Lo único que hay en el mundo es amor y peticiones de amor, nada más. Lo que vos crees que es un conflicto o un ataque es una simple petición de amor. Y si entrenas tu mente para reaccionar favorablemente, que esto es solo posible si dejas que el Espíritu Santo reinterprete por vos, entonces vas a dejar de categorizarte o juzgarte como indigno y la muerte va a dejar de ser una realidad para vos. Y no hablo de la muerte del cuerpo, hablo de la falsa creencia de que podemos morir, de que podemos estar separados de nuestra esencia y de Dios. Vamos a compartir unas frases hermosas, bellas, divinas de este capítulo y te pido por favor que si querés cierres los ojos, respires hondo y escuches atentamente para que estas frases se graben en tu mente y en tu alma. Cuando se está en paz, no es necesario estar alerta. La mente que acepta el ataque es incapaz de amar. Olvidar es simplemente una forma de recordar mejor. Aprendes primero que tener se basa en dar y no en obtener. Luego aprendes que aprendes lo que enseñas y que quieres aprender a estar en paz. Recuerda que lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. Un buen maestro enseña mediante un enfoque positivo, no mediante uno negativo. El cuerpo ni vive ni muere porque no puede contenerte a ti, que eres vida. Te encuentras en una situación imposible únicamente porque crees que es posible estar en una situación así. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. Bellísimas, bellísimas estas frases de este capítulo, ¿sí? La próxima vez que nos encontremos, la semana que viene, vamos a compartir la percepción inocente, el capítulo número 3, ¿sí? Este es un capítulo fantástico, el número 3, ¿sí? Muy esencial, que nos da los cimientos de la visión verdadera, de la percepción verdadera, ¿sí? Y ahí vamos a ver cómo reconocer la parte amorosa, cómo aprender la lección en el mundo, cómo integrar la certeza del Espíritu Santo, ¿sí? Cómo seguir sus indicaciones. Realmente hermoso.
Quiero agradecerte por compartir conmigo esta grabación y espero que te sea de mucha utilidad. Aquí abajo en la cajita vas a encontrar todos mis datos para poder conectarte conmigo cuando quieras o participar en estos encuentros, ¿sí? Espero, hermano, que estés construyendo tu sueño feliz y te espero en la puerta del cielo para que nuestro Señor Dios nos abra y podamos compartir el reino como uno solo, que es lo que realmente somos. Aceptemos la expiación para nosotros mismos. Chau, chau, nos vemos la próxima semana.